Salutare tuturor, hola, hola a todos, bună ziua. Hoy es un día muy importante para Rumanía. Asta sí este o sí foarte importantă pentru Rumanía. Bueno, principalmente yo me trato de interiorizar un poco de historia rumana porque, bueno, es el país donde vivo y tengo que saber un poco qué es lo que pasó, qué se festeja, cuándo. Y me gusta compartirlo con ustedes. Así que les voy a contar un poquito qué pasó un 24 de enero, pero de mucho tiempo atrás. Así que vamos a hacer un viaje al pasado. Parece una posición incómoda en la que estoy con el brazo en la ventana, pero a mí me resulta súper cómoda, así que nada, no es actuado, es que de verdad me resulta cómodo apoyar el brazo ahí. Bueno, por eso podemos observar afuera que no hay casi nadie de gente y un feriado en Rumanía es así cuando particularmente es un feriado de invierno. El clima ahora está un poquito fresco, así que no es para menos, es un día para descansar, comer rico y por supuesto conmemorar qué fue lo que pasó en tiempo atrás. Pero antes, espera, porque si te gusta mi contenido, suscríbete fácil, gratis y me seguís y me ayudas a mí muchísimo. Y bien, como les dije, vamos a hacer un viaje al pasado. Así que, ¿qué se festeja un 24 de enero en Rumanía y por qué es feriado? Te voy a contar en un ratito. Bueno, bien, recién vimos que en la calle no había absolutamente nadie. ¿Y por qué? Porque, bueno, 24 de enero en Rumanía es feriado. ¿Y qué se festeja, Mica? Bueno, los traje a la cocina porque mientras me hago unos mates les voy a contar un poco de este tema importante que está pasando hoy en Rumanía, un 24 de enero, y qué es lo que se festeja. Bueno, se dice Mica Unire, que es la unificación, Mica es pequeña, ¿no? La unificación chica, no soy yo, sino es que estamos hablando de un adjetivo que es unificación chica, y lo principal de este proceso es que se unieron los estados de Valaquia y Moldavia. Se unieron, esto pasó en 1859, así que es un viaje en el tiempo. Y todo esto, bueno, después el nombre que recibió fue Principados Unidos de Valaquia y de Moldavia. Y a partir de ahí es algo súper importante para lo que hoy definimos como la historia rumana en cuanto desde el punto de vista territorial. Por eso esto es la unificación chica, el puntapié inicial de lo que sería como la historia rumana en territorio. Así que no es menor, no es importante, es importante. Un día como hoy los traje a la cocina porque, claro, yo ahora me voy a hacer unos mates, que es algo típico argentino, y les voy a contar un poquito más que todo lo que lo estuve leyendo de Wikipedia y de qué pasaba hoy, porque cuando uno vive acá dije, es feriado, ¿por qué? Entonces te surge una curiosidad de querer saber de por qué feriado y qué pasó, y está bueno. No, está bueno, digamos, creo que tengo la obligación como residente saber qué es lo que pasa un feriado en mi país, en el país donde vivo, en mi país. Es mi país también, ¿no? Sí, Rumanía es mi país también, creo que sí. Así que bueno, eso. Bueno, esta unificación también es, desde el punto de vista de los nacionales de aquí, es un día de orgullo, importante para el país. Y bueno, muchas veces hay alguien que tiene un papel fundamental en todo lo que son estos hechos históricos. Entonces acá, ¿quién fue la persona fundamental que tuvo importancia en esta fecha como hoy? Bueno, fue Alexandru Ioan Cuza, que bueno, que fue, digamos, la persona que fue elegida primero en un estado y luego en otro para llevar adelante todo este proceso, digamos, de modernización que había comenzado en esa fecha. Así que es importante también saber quién fue, porque ¿qué pasa? Cuando vos venís aquí a Rumanía, te vas a encontrar con calles que se llaman quizás como este señor, y está bueno que sepas quién es este señor, y qué hizo por el país, o también nombres de museos o ciertos lugares. Principalmente en las calles también se utilizan mucho los nombres de personalidades así rumanas que tuvieron importancia para la historia rumana, como por ejemplo Cuza. Alexandro Cuza era un coronel que venía del estado de Moldavia, moldavo, y bueno, después fue elegido en Valaquia. Y a partir de esta situación surgió como una reorganización, un cierto cambio orgánico que dio otras consecuencias importantes para lo que hoy sería Rumanía. En ese entonces, bueno,
Después se pusieron de acuerdo en ciertas políticas aduaneras, en la moneda, en la abolición de la esclavitud o la servidumbre de ese momento. Entonces, fueron diferentes cosas importantes que pasaron un día como hoy, 24 de enero, hace mucho tiempo atrás, 1800, estamos hablando de 1800, mediados del siglo XIX, 1859, así que es importante. O sea, esta persona fue importante porque tomó todas las medidas necesarias para poder unificar estos dos estados, que bueno, no es menor, porque antes estaban divididos, si bien tengo entendido que por el Imperio Otomano o el Imperio Austrohúngaro estaban divididos. Y bueno, y les voy a dejar un mapa a ver cómo era en ese entonces todo lo que es Rumania. Y también esto es importante, ¿no? Porque hay gente que tiene antepasados rumanos que bueno, han emigrado a diferentes lugares y a veces, viste, buscan una partida o un papel y depende de qué época era ese papel que buscas, era otro país. Entonces es importante saber las fechas y más que nada cómo fue la modificación del territorio hasta lo que, bueno, de ahí falta un largo periodo histórico hasta lo que conocemos como es Rumanía hoy, ¿no? Así que bueno, mientras les cuento esto y festejo el día de la unificación chica aquí en Rumanía, me voy a hacer unos mates. No sé si ustedes, los rumanos, saben lo que es el mate. El mate este o băutură tipică argentinianca, cum chai, băutură tipică. Asta se numește termo, termo. Și asta e un pajarul, mate, ¿sí? Así que es como tomar un té, que es un poco adictivo el mate, porque es como que siempre estás tomando mate y para nosotros es algo de reunión, de amistad, compartir un mate a los argentinos. Así que en este video les mezclo un poquitito de Argentina con Rumanía. Bueno, lo primero que tenés que hacer es calentar agua. Así que yo estoy en la cocina y voy a aprovechar esta situación. Acá puse agua, se calienta agua. Este mate está usado, es viejo, así que no lo vamos a usar. Vamos a agarrar un mate nuevo. Esto se llama yerbera porque contiene la yerba. ¿Sí? Yerba se numește la hierba. No sé cómo explicarlo bien en rumano, pero es difícil. ¿Sí? Así le sacamos el polvo que queda excedente. Y ahí está el mate. Acum ponemos apa fermite. Bien. Argentina y Transalpina, Rumanía. Y ahora vamos a poner el apa fervinte en el pajarul cu hierba. En pajarul cu hierba. Ahí va. Vamos a ver cómo queda. Mostrarles cómo queda un poquito. Qué fuerte, Bull. ¿Vos probaste mate? ¿Probaste la băutură típica de Argentina? Si probaste, dejame un comentario que quiero saber si te gustó o no, porque para el extranjero a veces es medio fea. Pero puede ser amargo, dulce. Y el mate lo acompañamos con cosas ricas, como por ejemplo un pan con sacuja, un pan con salata de vinete, con cosas rumanas. O con cozonac, ¿por qué no? Con cozonac sí. Con cozonac, esto queda muy rico.
Mate con cosonac es una de las cosas que más me gustan. Miren qué rico. Así que así vamos a festejar el día de la unificación rumana, comiendo un rico cosonac y más tarde quiero comer algo típico rumano. Sí, no sé exactamente qué, pero quiero comer algo que me guste y que sea una comida típica rumana. Foarte bun, îmi place foarte mult cozonac, îmi place foarte mult pentru că este special, nu știu. Está rico. Bueno, y salí afuera porque quiero ir al supermercado a comprar algo típico. No sé si voy a encontrar un sarmale o algo, porque bueno, la comida tradicional es rica, casera, pero yo todavía no puedo cocinar sarmale, me parece bastante difícil. Así que, bueno, una de las cosas importantes también de este día tan especial para Rumanía es que, como conocemos hoy el nombre de Rumanía, comenzó en este momento, en esta unificación de las que yo le hablo y a partir de ahí es este nombre de cómo es que se conoce el país. Y también otra cosa importante y no menor es que 60 años más tarde se incorpora la otra parte, la otra región a Rumanía, a este mapa, digamos, se incorpora más tarde la región de Transilvania y ahí sí se conoce un poco más parecido a lo que tenemos hoy en día desde el punto de vista geográfico. Hace frío, está todo nevado, pueden ver todo nevado por todos lados. Una de las cosas importantes de este momento es que hay una baile tradicional que se llama Hora Uniri, que es importante justamente porque hace referencia a esta unión entre Moldavia y Valaquia. Y bueno, yo bailé el Hora Uniri, ¿sabían? Pero lo bailé en verano, les voy a dejar un pedacito de lo que bailé con la gente en verano, me encantó y fue súper lindo. La letra de este baile típico comienza diciendo: demos la mano a quienes tienen el corazón rumano. Cantemos el coro de hermandad en la tierra de Rumanía. Otra parte que me gusta de esta canción dice: voy al Milcov, que es un río, a toda prisa, y sequémoslos de un sorbo para que la gran carretera pueda atravesar nuestras antiguas fronteras. Bueno, así que les decía también que 60 años más tarde de este momento histórico aproximadamente, surge la unificación, digamos, completa, en lo que sí se conmemora el 1 de diciembre acá como el Día Nacional de Rumanía. Que bueno, que también yo tengo un video ahí festejando el 1 de diciembre, espero que lo hayan visto. Yo todo lo que es danza típica, tradicional, yo salgo a festejar. Así que me van a ver siempre bailando Hora Uniri o viendo los festivales porque me gusta mucho. Así que bueno, me voy al supermercado a ver si consigo algo rico, típico, tradicional. ¿Ustedes qué comen como comida típica, tradicional estos días? Porque nosotros en Argentina, los días así tradicionales, comemos comida tradicional, asado, empanadas. Pero aquí en Rumanía, ¿qué se come? O sea, puedo comer sarmale, pero ¿lo puedo comprar hecho? ¿A dónde me recomendás que compre sarmale hecho? Déjamelo en comentarios porque tengo ganas de comer hoy a la noche alguna comida típica, sarmale o algo así más elaborado que yo no puedo cocinar y me gustaría saber dónde lo puedo comprar. Así que déjame en comentarios y ayúdame a comer esa comida rica que tengo ganas de comer. Y bueno, la mulțan, rumanos, la mulțan, que disfruten su feriado y su 24 de enero. Así que me despido hasta el próximo video. Papá, la rivedere.